Vayamos a lo que dicen las portadas. Y guárdense esto en la cabeza de antes, que va a ser el elemento fundamental. El punto clave viene aquí, en este entorno en el que Biden está fuera de juego y no tiene opción de jugar el balón, se ha metido en un lío descomunal. New York Times: Biden permitirá a Ucrania utilizar misiles de largo alcance dentro de Rusia, según el New York Times. Las fuentes del diario estadounidense indican que se utilizarán contra tropas rusas y norcoreanas en defensa de las fuerzas ucranianas de la región de Kursk. El problema es de concepto. El problema es que los misiles de largo alcance de Estados Unidos no son solo para utilizarse contra las tropas rusas y norcoreanas en Kursk, van mucho más allá en el territorio. Y lo que tiene como elemento fundamental es un último apoyo de Biden alrededor de dejarle en una mejor posición para una próxima, ya no futura, próxima mesa de negociación. Lo que no sabe, o lo que sabe pero prefiere obviar Biden, es que le está metiendo una patata, un caramelo envenenado a Trump, en el sentido en que si eso le da marcha atrás, deja a Ucrania en una posición de debilidad en la mesa de negociación. Si no da marcha atrás, deja a Rusia la opción de no sentarse en la mesa de negociación. Miren la siguiente portada. Alrededor de lo que se plantea esta mañana Bloomberg, alrededor de cómo Estados Unidos ya se acerca a la decisión de permitir que Ucrania ataque algunos objetivos en Rusia. El envío de tropas por parte de Corea del Norte ha provocado el replanteamiento de la situación, según están diciendo estas fuentes, del entorno de Biden, del entorno de Estados Unidos. Biden envía más ayuda a Kiev antes de que Trump asuma el cargo. Pero Biden está en una situación de transición. ¿Qué se cree Biden que tiene ahora mismo en sus manos? La transición. No tiene otra cosa. El problema es cómo entiende el poder la izquierda. No, yo es que hasta el último día, no, tú ya no estás. Tú estás circunstancialmente. Mientras hacemos el traspaso de poder, la izquierda vuelve a demostrar su no saber estar. Y creando lo que puede considerarse ahora mismo, vamos a ver cómo reacciona Trump y su equipo durante hoy lunes, 8:28 de la mañana en Europa, en Madrid, cómo reacciona el equipo de Trump. Porque le está alterando el proceso natural de transición. Miren la siguiente portada. Alrededor de cómo varios medios anglosajones ya apuntan cómo Trump podría revisar la decisión de Biden de permitir atacar en territorio ruso, tal y como hemos visto, sobre todo con misiles de largo alcance. De tal manera que encima va a dejar la patata caliente alrededor de cómo Trump va a tener que desautorizar, si al final así lo decide, a su antecesor por meterse en un lío, en un jardín, en un periodo de transición. Es que muy pocas veces, y nunca ha salido bien parado el que lo ha hecho, se ha visto algo así en un periodo de transición. Es que es una locura lo que está haciendo Biden. Alrededor de dar un paso que no está ya en esa disposición. Está en la disposición de la transición y de irse. Sobre todo si no es su partido el que va a continuar. Miren la siguiente portada. Alrededor de cómo decía el New York Times y daba origen a todo lo que hemos visto luego, que Biden permite que Ucrania ataque con misiles de largo alcance estadounidenses Rusia, conocidos como ATACMS, por primera vez para ayudar en la defensa de las fuerzas ucranianas contra Rusia en Kursk. ¿En qué entorno? En este entorno que van a ver. Miren el siguiente gráfico que publica Bloomberg esta mañana, con datos de IFW Kiel, alrededor de cómo ha ido desde marzo de 2022 a agosto de 2024 el apoyo de Estados Unidos en la gráfica negra, de Europa en la gráfica azul, a Ucrania. Y cómo
es una situación en la que, sobre todo Europa, pero también Estados Unidos, ha ido reduciendo el apoyo para dar ahora un paso adelante alrededor de cómo el apoyo dado a Ucrania se puede convertir en un elemento fundamental para la mesa de negociación. Pero ven cómo desde los picos, sobre todo de Estados Unidos, apoyando a Ucrania, hemos visto un movimiento de ralentización de la llegada de esa ayuda. Porque la otra pregunta clave es, ¿quién se va a hacer cargo de todo este movimiento de ayuda que ha dejado de llegar a Ucrania? Se le preguntaba a Olaf Scholz también durante el fin de semana, alrededor precisamente de esto. Oiga, ¿van a recoger ustedes, si Trump frena la ayuda, todo el apoyo que ustedes consideran que se le tiene que dar a Ucrania? Porque pueden ser 100.000 millones para empezar a hablar. Escuchen a Olaf Scholz. Mit dem russischen Präsidenten, das war wichtig, ihm auch zu sagen, dass nicht darauf rechnen darf, dass die Unterstützung Deutschlands, Europas und vieler anderer in der Welt für die Ukraine nachlassen wird, sondern dass es jetzt auch an ihm ist, dafür Sorge zu tragen, dass der Krieg ein Ende findet, auch indem ihn beendet von seiner Seite und Truppen zurückzieht. Das Gespräch war sehr ausführlich, hat aber auch zu der Erkenntnis beigetragen, dass sich bei dem russischen Präsidenten an seinen Ansichten zu diesem Krieg nicht viel geändert hat, was keine gute Nachricht ist. Übrigens ist das auch wichtig im Hinblick auf diejenigen, die glauben, es wäre ganz einfach, diesen Krieg zu beenden. Aber der kann ja nur beendet werden, wenn der russische Präsident auch bereit ist, von seinen imperialistischen Zielen abzulassen. Und denen, die das in Deutschland sagen, muss man die Botschaft hinterlassen. Dafür gibt es keine Anzeichen. So einfach ist das nicht. Wir werden die Ukraine weiter unterstützen müssen, dass sie sich verteidigen kann. Elemento fundamental. Scholz, años después, ha hablado con Putin. Con lo que Europa da un paso adelante en otro primer ministro, en otro Biden, aunque con otra figura de Estado, ¿no? Pero es el que manda, Scholz, en Alemania, que también está en transición, está en movimiento de salida. Pero, ¿cuál es la clave fundamental? La clave fundamental está en que en esa llamada, lo que plantea ahora Olaf Scholz es que Putin sigue en un entorno de desafío imperialista. ¿Qué significa desafío imperialista? El gran miedo de una parte de Europa y también de Estados Unidos. Hay una parte de la historiografía que plantea que el desembarco de Normandía y la llegada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial para entrar por Normandía, por Francia y llegar cuanto antes a Berlín, no tenía tanto, hay una parte de la historiografía que plantea, no es tanto el objetivo de intentar derrotar definitivamente a Hitler, que todo parecía indicar que con el movimiento de la URSS por el lado oriental ya estaba sucediendo, cuando pierden el Stalingrado y la URSS avanza hacia Berlín, hay un miedo, no solo en Alemania y en el conjunto europeo, sino también en Estados Unidos, de que Rusia, entonces la URSS, tenga un carácter imperialista. Y eso se percibe luego. Se percibe luego cuando se queda con todo el flanco oriental de Europa y allí instaura un movimiento autocrático sobre la base de Rusia, de la URSS. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El desembarco de Normandía viene, entre otras cosas, aparte de para acabar la guerra mundial, la segunda, y acabar con Hitler, viene para frenar el deseo imperialista de Stalin, que va avanzando desde que vence en Stalingrado, batalla que además va con su nombre, y va avanzando hacia Berlín, amenazando a Europa de cambiar de dictador, de cambiar de imperialista. Amenaza a Europa en ese momento, 1945, de cambiar a Hitler por Stalin. De tal manera que el desembarco de Normandía, y esto se ha visto mucho luego en las biografías de los líderes occidentales del momento, venía a frenar a Stalin, venía a frenar a la URSS. La URSS iba avanzando y entonces el avance de las tropas estadounidenses vienen a ponerle pie en pared aquí, a decir, ¿dónde vas? Que no frenas. O ese era el miedo que tenía Occidente. Y de ahí que luego se trace
ese telón de acero, pero siempre sobre la base de que, y luego la posterior Guerra Fría, siempre sobre la base de que ahí la URSS lo que quería era llegar a París y, si es necesario, a Lisboa. De tal manera que ahora fíjense dónde vuelve el discurso de Alemania. Vuelve a que Putin tiene como herencia, él recibida, tomada o lo que quieran llamarle, de volver al mundo a 1945. Entiéndanle entre líneas a Olaf Scholz en un proceso de salida en el que dice: si yo me voy, si probablemente no sea ni candidato. Esta mañana el elemento fundamental es que Boris Pistorius, que es el ministro de Defensa alemán, es el mejor colocado dentro del SPD para ser el candidato. Es que Olaf Scholz no lo quiere ni en su partido. Pero volviendo al punto fundamental de las palabras que acaban de escuchar de Olaf Scholz, son históricas porque devuelven en la conversación posterior, después de estos casi 3 años, 2 años y medio largos, de conflicto en la guerra de Ucrania, devuelven el mensaje de que hay que frenar a Putin porque es el heredero de aquel Stalin que buscaba, después de derrotar a Hitler, caminar hacia una conquista de toda Europa. Ojo, porque ese es el elemento fundamental alrededor de una parte de la historiografía reciente que une y que pone como elemento fundamental que lo que hemos tenido es un paréntesis histórico en el ánimo imperialista ruso, que lo recoge este fin de semana Scholz, que ya está de salida, y lo tira ahí en medio. Oiga, usted tiene que dar más explicaciones para poner esto encima de la mesa. Pero lo que está planteando es: he hablado con Putin 2 años después y pico, casi 3, y no ha modificado ni un ápice el planteamiento, el ánimo, el deseo imperialista. ¿Lo han escuchado? Putin no ha modificado, después del inicio de la guerra de Ucrania, no el vencer en la guerra de Ucrania. No está planteando eso Scholz. Está planteando que Putin es un imperialista, es decir, que tiene los ojos puestos en Europa, que va a intentar caminar hacia Europa. Y entonces dice: hay que mandarle todo el apoyo posible a Ucrania para detener a Putin antes de que avance hacia el resto de Europa. La fotografía de Scholz nos marca el camino de lo que han sido los últimos 2 años y medio largos en esta guerra de Ucrania, que es lo que quiere poner fin Trump. Una búsqueda de, mediante un acuerdo de negociación de paz, ver si de verdad Putin es imperialista o Putin quería un colchón con la OTAN que permita la suficiente seguridad interna de Rusia. Pero se entiende que Trump, en este entorno, frente a los líderes de izquierdas que han gobernado el mundo en estos años y que están de salida, Biden, Scholz, por ejemplo, le plantea esa realidad contrastada que hay en tu cabeza. Hay que de verdad demostrarla intentando no un acuerdo de apaciguamiento, sino un acuerdo que, digamos, ahora es cuando ya no puede moverse ni un centímetro, porque se le ha cedido sus cuestiones de garantía de seguridad. 8:39 de la mañana, fíjense que parece que viene el día con poco, pero viene con mucho oculto, alrededor de lo que el G20 está planteando durante el fin de semana y alrededor de lo que Olaf Scholz, Xi Jinping y Joe Biden están planteando para la fotografía internacional.